llevas un muy buen rato haciendo terapia y sientes que no te ha funcionado, quédate en este video que te explicaré por qué puede estar pasando esto. Esta es una de las preguntas que más me envían por Instagram. Me dicen cosas como: llevo 2 años en terapia y nada que me siento mejor. Estoy con psicólogo y no veo cambios. Fui a terapia y sigo con ansiedad. He ido a terapia pero siento que empeoro y empeoro cada día más. Y entonces en este video te quiero explicar qué puede estar pasando para que la terapia psicológica no te esté funcionando y puedas decidir qué hacer. Lo primero, el tratamiento lo estás realizando con un psicólogo. ¿Por qué te pregunto esto? En psicología, tristemente, es una de las áreas en donde más encontramos intrusismo. Y esto es que personas que no son psicólogos dicen que están capacitados para hacer actividades profesionales de un psicólogo, tales como terapia psicológica. Por ejemplo, coaches, gurús, personas que hacen reiki, sanadores espirituales, no están capacitados para proveer los tratamientos que en casos de trastornos de ansiedad y o de depresión se requieren. Entonces aquí lo que debes hacer es preguntarle a la persona con la que haces terapia si es o no psicólogo. Ahora, si sabes que no lo es, no pierdas tu tiempo, esfuerzo e ilusiones en algo que no tiene reconocimiento científico de que pueda ayudarte, y busca un profesional calificado. Y esto nos lleva a lo segundo. ¿El tratamiento lo estás haciendo con un psicólogo clínico? Sí. Y es que dentro de la psicología existen campos, y te lo explico porque si no eres psicólogo no tienes por qué saber esto. Es como si tú fueras a buscar un abogado para un divorcio. Llamas a tu amigo abogado y él te dice: yo no trabajo en ese campo, lo mío es la contratación estatal. Por tanto, puede que sepa de los procesos básicos, pero al no ser su campo, no será el profesional idóneo para manejar tu caso. Pues igual pasa en la psicología. Existen campos: la psicología organizacional, la psicología educativa, la psicología jurídica y muchos otros. Y aunque todos seamos psicólogos, si presentas ansiedad o depresión, requieres de un psicólogo clínico. Nosotros somos los que trabajamos en ese campo y por qué estamos calificados para hacerlo. Tercero, y esto me puedes decir: Maggie, he hecho terapia con un psicólogo y es psicólogo clínico. Bueno, es que lo tercero que tienes que revisar es que este psicólogo clínico maneje el tipo de terapia que haya mostrado desde la investigación científica que da resultados para lo que tú estás presentando. Y como esto tampoco tienes por qué conocerlo, te cuento un poco. Dentro de la psicología existen diferentes tipos de terapia. La terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso son las que muestran resultados a la hora de trabajar con trastornos de ansiedad y o depresión. Y esto no es porque yo lo diga. La Asociación Americana de Psiquiatría, APA por sus siglas en inglés, reconoce estas terapias como las indicadas, las que muestran eficacia en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Si quieres conocer sobre ¿qué tratan estas terapias? Dímelo en comentarios y hacemos un video sobre este tema. Por tanto, verifica que el psicólogo clínico con el que estás trabajando en terapia maneje este tipo de terapia. Vamos para el cuarto punto, que te invito también a revisar. Te pregunto, si tienes un problema con tu digestión, digamos que tienes gastritis, ¿a quién consideras que es mejor visitar? ¿Al médico general o a un gastroenterólogo? Seguramente me responderías muy fácilmente que a un gastroenterólogo. ¿Por qué? Pues porque claramente este médico en su consulta verá muchos casos de esto y eso le permitirá tener mayor conocimiento y experiencia en ayudar personas que presentan gastritis. Pues pasa lo mismo en cuanto a realizar un tratamiento psicológico. Busca a alguien que se especialice en trabajar con trastornos de ansiedad y depresión. Bueno, y hasta acá te he pedido revisar cosas relacionadas con el profesional que estás haciendo terapia. Ahora pasemos a revisar cosas que dependen directamente de ti, desde las más básicas. Entonces sigo con la lista. 5. ¿Estás asistiendo a terapia? Sí, parece una pregunta con una respuesta muy obvia, pero no, porque esto no va a funcionar si no asistes, según la periodicidad que te dice el psicólogo que se deben dar las sesiones. Y acá la pregunta lógica es: ¿y cuántas sesiones es esto? Y debo decirte que esto dependerá en primer lugar de tu caso, es decir, dependiendo de la evaluación y diagnóstico que se hace en las primeras sesiones, puede ser que al principio lo indicado sean 2 por semana y luego cambiará la cantidad de sesiones semanales según tus avances. Pasarán a ser 1 cada 15 días y luego 1 cada mes hasta llegar a las sesiones de seguimiento. Pero como te digo, esto dependerá de tu caso. 6. ¿Estás realizando las tareas y actividades que te dejan durante sesión? Esto no va a funcionar por arte de magia. Por ejemplo, presentas ataques de pánico y en sesión te enseñé una técnica de respiración y la indicación es: realízala 2 veces al día.
pues tu parte es que la realices. Si presentas ansiedad social y estamos trabajando sobre pensamientos negativos y para la casa te deja un formato donde debes registrar tus pensamientos, pues para lograr cambios sí o sí se requiere ese paso. Es decir, si tu médico te indica tomar una medicina para mejorar tu microbiota intestinal y la indicación es que tomes una pastilla en la mañana y otra en la noche, pues tú sigues la indicación y te tomas las pastillas tal y como te lo dijo tu médico. Pues así mismo es con esto. Tú no hagas versiones libres para televisión, como decía una de mis profesoras de la carrera, y te tomes solo la mitad de la pastilla o no te tomas ninguna pastilla y luego dices, es que el tratamiento no me ayudó. Bueno, en este punto me extiendo un poco más porque es algo que vemos que impacta muchísimo en los resultados de la terapia. Si no entiendes la tarea de actividad, pues pregunta nuevamente. Si al momento de hacerla te enredas, pues pregunta y aclara tus dudas. Si no has realizado la tarea, por ejemplo, en el caso de que te decía de practicar una técnica de respiración, la cual yo como tu psicóloga pues no me puedo dar cuenta si lo hiciste o no, no mientas. Quizás lo haces para recibir aprobación de tu terapeuta. El médico que te recetó la medicina para la microbiota intestinal se dará cuenta que no lo has hecho porque es muy raro que desde su experiencia sus pacientes mejoren con eso. La investigación muestra resultados y justo tú no. Pues lo mismo nos pasa a los psicólogos. Sabemos por experiencia y desde la investigación que determinada estrategia funciona y justo a ti no. Estarás entonces dañando tu proceso, autosaboteándolo. Bueno, y si en tu caso no ha funcionado, solo desde que compartas la verdad sobre si hiciste o no la tarea, ayudará a encontrar la estrategia apropiada. Si es una tarea muy difícil para ti, por ejemplo, escribir un diario emocional, parece que es una cosa súper sencilla, pero yo le digo a mis pacientes, cuando lo que vives es tan fuerte, cuando tus emociones son tan dolorosas o hay tanto sufrimiento, un diario emocional puede llegar a ser más difícil que 5 misceláneas del álgebra de Baldor. Y está bien, es parte del proceso, inténtalo. Y si te queda muy difícil, coméntaselo a tu psicólogo porque allí definitivamente hay algo que debes trabajar en sesión. 7. ¿Te la pasas hablando de tus sesiones? Es decir, tú sales de sesión y no sé, llamas a una amiga y le cuentas, es que la psicóloga me mandó a hacer un ejercicio de relación y quizás tu amiga te diga que yo hice eso y no me sirvió para nada, lo único que me ayudó fue una pastilla, te voy a dar el nombre. Y que pues ya lo que pasa ahí es que hacer el ejercicio para ti que te envió la psicóloga, pues no lo vas a hacer. Y si lo llegas a hacer, ya estás con la idea, esto no me va a servir, no me va a servir. Te digo, esa amiga no sabe de tu caso particular, es más, ni siquiera es psicóloga. Entonces, ten cuidado con las cosas que hablas de tus sesiones porque los comentarios que recibas pueden ser muy, muy desalentadores para ti. 8. ¿Te la pasas buscando por toda la información de qué hacer en tu caso? Y es que esto afecta mucho el tratamiento. Hay tanta, pero tanta información en internet sobre la ansiedad y la depresión que en muchos casos lo que hace es, por ejemplo, aumentar tu ansiedad. Sé que muchos pacientes buscan más y más información con la falsa creencia de que si saben más se sentirán mejor, de que más información les hará comprender más lo que les está pasando. Te cuento, dentro del tratamiento una parte muy importante es la psicoeducación y en esta se le enseña al paciente de qué trata lo que está presentando. Ten cuidado si el psicólogo no ha realizado contigo esta parte, es una red flag, así que si quieres más información lo mejor será pedírsela a tu psicólogo para que te dé información adecuada para ti y tu proceso. 9. Te diste de alta solito. Esto pasa muchísimo. Y la terapia psicológica es como los antibióticos. Se debe terminar el tratamiento para que sirva. ¿Por qué? Listo, tú te empiezas a sentir bien y dices, pues yo ya puedo solo con esto y dejo de ir y ya está. Error. O tú llevas algunas sesiones y dices, esto no me está sirviendo mucho y dejas de ir. Error. Porque esto es un error. En el primer caso, porque te sentiste mejor y decidiste dejar de ir. Lo que pasa es que al final del tratamiento se hacen 3 cosas bien importantes. 1, mantenimiento de logros, ¿sí? Para que lo que has alcanzado se mantenga en el tiempo. 2, prevención de recaídas, en las que te enseña cómo manejar recaídas y cómo prevenirlas. 3, la fase de seguimiento, que son sesiones más espaciadas donde se revisa que vayas bien y se hagan los ajustes del caso de ser necesarios. 10. Esta la dejé de últimas, pero en realidad que es fundamental. ¿Te sientes bien en tu relación con tu psicólogo? Es cierto, puede que algunas sesiones sean fuertes, que remuevan muchísimas cosas en ti,
y será esto parte del proceso. Pero a lo que me refiero en este punto es que te sientas escuchado, entendido, valorado, apoyado. Y a esto en psicología se le llama alianza terapéutica. Y no imaginas el gran impacto que esto tiene en los resultados de la terapia. Si por el contrario te sientes juzgado, no escuchado, invalidado, pues también es una red flag y seguramente esta terapia no dará frutos. Entonces, revisa estos 10 puntos y decide qué puedes hacer. Bueno, y a estos 10 puntos le agregaría algo fundamental. Revisa tus creencias. Si piensas que la terapia le funciona a otros, pero a ti no, si piensas que lo tuyo es incurable y que tendrás que resignarte, o si piensas que sentirte mejor es imposible, será casi imposible que la terapia psicológica te ayude. Si tienes alguna pregunta, déjamela en comentarios. Activa las notificaciones para que pueda avisarte cuando haya un nuevo video. Y si quieres hacer terapia conmigo, te dejo un link en la descripción para que me contactes, porque de esta salimos juntos.